¿Alguna vez te has preguntado cómo son realmente los lugares más salvajes de la Tierra? Yo sí, así que salí a buscarlos. Lo que encontré fueron 14 lugares tan extremos, tan extraños y tan completamente fuera del radar que la mayoría de las personas vivirán toda su vida sin saber que existen. Estos no son los típicos lugares de postal. Son los lugares que hacen discutir a los geólogos, que dejan sin palabras a los exploradores y que hacen que cualquiera que los vea en persona diga exactamente lo mismo. No tenía idea de que la Tierra pudiera hacer esto. Vamos, empezamos en Kansas, y sé lo que estás pensando. Kansas no es exactamente famoso por sus paisajes dramáticos, pero hace 70 millones de años este estado no existía. Nada del medio oeste estadounidense existía. Lo que había aquí era algo llamado el Mar Interior Occidental, un vasto océano interior que se extendía desde el Golfo de México hasta el Ártico, partiendo el continente limpio en dos. Cuando ese mar se retiró, dejó tras de sí un grueso manto de sedimento calcáreo en el fondo de lo que se convertiría en Kansas. Durante los siguientes 70 millones de años, el viento y la lluvia esculpieron ese sedimento hasta formar lo que estás viendo ahora mismo. Torres de más de 20 metros de antiguo océano comprimido que se alzan sobre las grandes llanuras como monumentos a un mundo que ya no existe. El Servicio Geológico de Kansas describe Monument Rocks como uno de los hitos geológicos más significativos de los Estados Unidos. Fósiles de mosasaurios gigantes, reptiles marinos de más de 4,5 metros de largo, han sido hallados incrustados en estas paredes, y, sin embargo, la entrada es gratuita. El lugar está completamente sin vigilancia. Puedes llegar conduciendo, bajarte y poner tu mano sobre 70 millones de años de historia de la Tierra. La mayoría de los días no hay nadie más allí. Este cañón ha existido durante miles de años, pero durante la mayor parte de ese tiempo estuvo completamente oculto. El río Yocla corría por él con toda su fuerza, profundo, rápido y gris por el limo glaciar. Nadie sabía lo que había debajo. Entonces, en 2009, una presa hidroeléctrica río arriba desvió la mayor parte del caudal del río. El nivel del agua bajó. Y por primera vez en la historia registrada, el cañón de Stuttgart quedó al descubierto. Lo que emergió fueron algunas de las columnas de basalto mejor formadas del planeta. Cientos de ellas, pilares hexagonales de antigua roca volcánica, formados cuando la lava se enfrió lentamente y se contrajo en formas geométricas casi perfectas hace millones de años. En 2017, una sola fotografía de la fotógrafa islandesa Albertina Kristjansdóttir se hizo viral. En cuestión de meses, el cañón pasó de ser una curiosidad geológica conocida solo por los lugareños a uno de los destinos más codiciados de Islandia. El color turquesa del agua no es un filtro. Proviene de los minerales glaciares suspendidos en la corriente del río, un fenómeno conocido como leche glaciar. Llegar hasta allí todavía requiere cruzar el río a pie. Sin puentes, sin estacionamiento, solo tú, el agua y algo que parece haber sido diseñado por un matemático que, casualmente, también era un dios. Durante 800 años, la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, estuvo en calma. Geológicamente hablando, eso era inusual. La península se asienta directamente sobre la dorsal mesoatlántica, la fisura donde las placas tectónicas norteamericana y euroasiática se están separando lentamente. Es una de las zonas geológicamente más activas del planeta. Pero durante 8 siglos, los volcanes aquí durmieron. El 19 de marzo de 2021, la Tierra se abrió. Lo que siguió fue una de las erupciones volcánicas más accesibles de la historia moderna. Fagradalsfjall se encuentra a solo 30 kilómetros de Reykjavik. A los pocos días de comenzar la erupción, miles de islandeses y turistas caminaban para observarla, parados a escasos metros de los flujos de lava activa. La erupción se detuvo en septiembre de 2021,
se reinició en 2022 y volvió a hacer erupción en 2023. Según la Oficina Meteorológica de Islandia, los científicos creen que la península ha entrado en un nuevo período volcánico que podría durar décadas o siglos. Esta es la Tierra haciendo lo que siempre ha hecho, creándose, recreándose, totalmente indiferente a quien la esté mirando. Hay un lugar en el centro de Turquía donde el paisaje parece haber sido diseñado para una novela de fantasía, y los humanos que viven allí tallaron sus hogares directamente en la roca. Las famosas chimeneas de las hadas de Capadocia, las altas y afiladas torres de piedra que cubren los valles aquí, se formaron por un proceso geológico de 2 etapas que abarcó millones de años. Primero, una serie de erupciones volcánicas masivas cubrieron la región con gruesos depósitos de toba, una roca volcánica suave y porosa. Luego, a lo largo de millones de años, el viento y el agua erosionaron la piedra más blanda alrededor de las capas de basalto más duro, dejando estas torres puntiagudas en los valles como centinelas. Lo que hace que Capadocia sea extraordinaria, más allá de su geología, es lo que los humanos hicieron con ella. A partir del siglo IV después de Cristo, las primeras comunidades cristianas que huían de la persecución tallaron ciudades enteras en la suave toba. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymaklu descienden 11 pisos bajo tierra, con conductos de ventilación, pozos de agua, cocinas e iglesias, y eran capaces de albergar hasta 20.000 personas. La UNESCO inscribió el Parque Nacional de Lloreme como Patrimonio de la Humanidad en 1985, citando su combinación única de historia natural y humana. Hay pocos lugares en la Tierra donde la geología y el ingenio humano hayan producido juntos algo tan extraordinario. La mayoría de los ríos fluyen hacia el mar. El Okavango no. Naciendo en las tierras altas de Angola, el río Okavango viaja 1.200 kilómetros hacia el sureste y luego, en lugar de llegar al océano, se inunda a través del desierto del Kalahari y simplemente se detiene. El agua se esparce en un vasto delta interior que cubre hasta 15.000 kilómetros cuadrados, sin salida, sin mar. Simplemente inunda el desierto, sostiene uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la Tierra y luego se evapora. La UNESCO inscribió el delta del Okavango como Patrimonio de la Humanidad en 2014, describiéndolo como uno de los muy pocos sistemas de deltas interiores importantes del mundo que no desemboca en un mar u océano. El delta alberga más de 500 especies de aves, 130 especies de peces y algunas de las últimas grandes poblaciones de elefantes del continente africano, estimadas en más de 130.000 individuos según el Censo de Elefantes CASA de 2022. Cada año llega la inundación. Cada año el desierto se convierte en un océano. Cada año millones de animales se mueven con él. Es una de las mayores migraciones de vida en la Tierra. Y ocurre en un país que la mayoría de la gente no sabría señalar en un mapa. Hay una isla en Indonesia donde el superdepredador es un lagarto que lleva 4 millones de años en esta tierra y no ha necesitado cambiar. El dragón de Komodo crece hasta 3 metros de largo y puede pesar más de 70 kilos. Es el lagarto vivo más grande del mundo. Caza ciervos, cerdos y búfalos de agua. Hay registros verificados de dragones de Komodo matando búfalos de agua adultos, animales que pesan hasta 1.000 kilos, a través de una combinación de ataque físico y veneno. Durante décadas, los científicos creyeron que la letalidad del dragón provenía exclusivamente de las bacterias en su saliva. Un estudio de 2009 publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos descartó esa teoría. Investigadores de la Universidad de Melbourne confirmaron que los dragones de Komodo tienen glándulas venenosas funcionales que producen compuestos anticoagulantes. Quedan menos de 4.000 dragones de Komodo en estado salvaje. Solo existen en la isla de Komodo, Rinca y un puñado de islas indonesias más pequeñas. La isla en sí es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
uno de los pocos lugares en la Tierra donde puedes ver a un superdepredador prehistórico cazar en su hábitat natural. Desde la distancia, Pamukkale parece la ladera de una montaña cubierta de nieve fresca. Caminas hacia ella y te das cuenta de que es pleno verano, en el sur de Turquía, y lo que estás pisando es cálido. Las terrazas de Pamukkale están hechas de travertino, una forma de piedra caliza depositada por 17 fuentes termales naturales que han estado fluyendo desde esta ladera durante al menos 14.000 años. El agua emerge del suelo, a 35 grados Celsius, saturada de bicarbonato de calcio. A medida que desciende por la ladera y entra en contacto con el aire, se libera dióxido de carbono y el carbonato de calcio se precipita, construyendo las terrazas milímetro a milímetro, piscina a piscina. Los antiguos griegos y romanos conocían Pamukkale. Directamente encima de las terrazas se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad balneario romana fundada en el año 190 a.C., construida específicamente para aprovechar las aguas termales. Los baños termales del sitio, los templos y una vasta necrópolis aún siguen en pie. La UNESCO inscribió a Pamukkale y Hierápolis juntas en 1988. El lugar atrae a casi 2 millones de visitantes al año. Y, sin embargo, de algún modo, a la hora adecuada de la mañana y con la luz correcta, las terrazas todavía lucen como si nadie hubiera estado allí antes. Hay una región en Asia Central donde chocan 4 de las grandes cordilleras del mundo: el Himalaya, el Karakorum, el Hindú Kush, las montañas Tian Shan. El punto donde todas convergen se llama la Meseta del Pamir, y durante siglos se le ha conocido como el techo del mundo. La elevación media de la Meseta del Pamir supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su pico más alto, el Ismoil Somoni, alcanza los 7.495 metros. La meseta es tan alta y tan remota que porciones significativas de ella permanecieron sin cartografiar por los occidentales hasta finales del siglo XIX. La carretera del Pamir recorre más de 2.000 kilómetros a través de este paisaje. Construida en parte por ingenieros soviéticos en la década de 1930, está constantemente clasificada entre las carreteras más extremas de la Tierra. Tramos de ella siguen las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, caminos que comerciantes, soldados y exploradores han recorrido durante más de 2.000 años. Marco Polo escribió sobre el Pamir en 1271. Describió la meseta como el lugar más alto del mundo, donde el fuego ardía con menos intensidad que en las tierras bajas. Una observación temprana e intuitiva del efecto de la altitud sobre el oxígeno. El Pamir apenas ha cambiado desde que escribió esas palabras. A 4.400 metros sobre el nivel del mar, en la región de Apurímac en Perú, hay un paisaje que los lugareños llaman el Bosque de Piedras. No aparece en la mayoría de las guías de viaje. No tiene centro de visitantes. Para llegar a él, conduces a través del pueblo de Pampachiri, una pequeña comunidad en uno de los departamentos más remotos de Perú, y asciendes hacia un paisaje que se siente como si existiera fuera del tiempo. Estas formaciones son chimeneas de hadas, una estructura geológica que se forma cuando una capa de roca más dura protege de la erosión al sedimento subyacente más blando. A lo largo de decenas de miles de años, el viento y el agua erosionan todo alrededor de las columnas protegidas, dejándolas de pie de forma aislada. Es el mismo proceso geológico que formó las chimeneas de las hadas de Capadocia, en el lado opuesto del mundo. El pueblo quechua de la región ha vivido junto a este paisaje durante siglos. La tradición oral local da nombres individuales a las formaciones más distintivas y las entreteje en la mitología de la comunidad. Recibe apenas unos pocos cientos de visitantes extranjeros al año, sin tarifa de entrada, sin necesidad de operadores turísticos. Solo tú, la altitud y un paisaje que parece haber sido esculpido a partes iguales por el viento y el mito. En los montes Ródope occidentales de Bulgaria, un río se abrió paso a través de la piedra caliza durante miles de años.
Pero en un lugar en particular, el río no se limitó a cortar a través de la roca. Hizo un túnel por debajo, dejando un puente de piedra natural en lo alto que se extiende 45 metros a través del desfiladero. Los lugareños lo llaman Boschilla Most, el puente de Dios. Los montes Ródope son una de las regiones con mayor densidad de cuevas de Europa. La piedra caliza aquí se ha estado disolviendo y remodelando durante millones de años. El mismo proceso que formó el puente también creó la cercana garganta de Trigrad y la cueva de la garganta del diablo. Una caverna tan profunda que el río Arda desaparece en ella y reaparece a casi 400 metros de distancia. Las tribus tracias cruzaron este puente hace 4000 años. Los soldados romanos lo cruzaron durante sus campañas por los Balcanes. Los búlgaros medievales construyeron mitos a su alrededor. Y hoy puedes caminar por él gratis, a menudo completamente solo, y sentir todo el peso de esa historia bajo tus pies. La Antártida no es un lugar, es un hecho sobre este planeta que la mayoría de la gente no ha asimilado del todo. Es el continente más frío, seco, ventoso y alto de la Tierra. Su elevación media, 2.300 metros, lo convierte en el continente más alto por altitud promedio. Su capa de hielo tiene un promedio de 2.160 metros de espesor. Debajo de ese hielo hay cadenas montañosas, lagos y valles que han estado sellados de la superficie durante 35 millones de años. El 70% del agua dulce de la Tierra está atrapada en esta capa de hielo. La temperatura más baja jamás registrada en la superficie de la Tierra se midió aquí, menos 89,2 grados Celsius en la estación soviética Vostok, el 21 de julio de 1983. Para ponerlo en contexto, eso es lo suficientemente frío como para congelar el dióxido de carbono y convertirlo en hielo seco. La Antártida no tiene población humana permanente, ni pueblos indígenas, ni gobierno. Se rige por el sistema del Tratado Antártico, firmado por 54 países, que la designa como una reserva científica, libre de actividad militar. Hace 700 millones de años, la Antártida estaba en el Ecuador. Se desplazó hacia el sur durante millones de años, se congeló y se convirtió en lo que estás viendo ahora. Es el lugar más solitario de este planeta. Y es la última verdadera tierra salvaje de nuestro mundo. El equipo de diseño de producción de James Cameron para Avatar no inventó las montañas Aleluya flotantes, las fotografiaron. Los pilares de arenisca de cuarzo de Changjiajie comenzaron a formarse hace aproximadamente 300 millones de años, cuando la región era un mar poco profundo. A lo largo de millones de años, el lecho marino se comprimió hasta convertirse en roca, fue elevado por la actividad tectónica y luego erosionado por el viento y el agua hasta formar más de 3.000 pilares individuales. Algunos de ellos alcanzan más de 1.100 metros de altura. El parque cubre 436 kilómetros cuadrados y alberga más de 3.000 especies de plantas, incluyendo muchas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La UNESCO lo designó Geoparque Mundial en 2004. El pueblo Tuxtla ha vivido en estas montañas durante más de 2000 años. No necesitaron que James Cameron les dijera que este lugar era extraordinario. Esto es lo que sucede cuando un río no puede seguir el ritmo de la tierra que se eleva debajo de él. Hace millones de años, el río San Juan serpenteaba perezosamente a través de una llanura costera plana, creando los lentos y curvos meandros que puedes rastrear desde arriba. Luego, la meseta del Colorado comenzó a elevarse. Lentamente, a lo largo de millones de años. El río debería haber cambiado de curso. En cambio, siguió cortando hacia abajo exactamente al mismo ritmo que la tierra se elevaba, esculpiendo estos meandros a 1000 pies de profundidad en roca sólida en lugar de abandonarlos. Los geólogos llaman a este proceso incisión fluvial, impulsada por un cambio en el nivel de base.
Los goosenecks son considerados uno de los mejores ejemplos de meandros encajados de la Tierra y se han utilizado en los planes de estudios de geología universitarios en todo el mundo. El cañón tiene 1000 pies de profundidad. El río viaja 5 millas en una distancia en línea recta de apenas 1 milla. Entrada, $5. 15 visitantes en un día ajetreado y una vista que la mayor parte del mundo nunca ha visto. Terminamos donde la cadena alimenticia es más honesta. El Parque Nacional Katmai en el sur de Alaska abarca más de 4 millones de acres de naturaleza salvaje. En su corazón se encuentran las cataratas Brooks, una cascada de 1 metro en el río Brooks, que durante unas pocas semanas cada mes de julio se convierte en el mayor espectáculo de vida silvestre de Norteamérica. Katmai es el hogar de más de 2.200 osos pardos. Durante el pico de la migración del salmón rojo, cuando millones de peces nadan río arriba para desovar, los osos se congregan en las cataratas Brooks para alimentarse. Un solo oso puede consumir 30 salmones en un día, ganando hasta 4 kilos de grasa para sobrevivir al invierno. Así es como se ve la Tierra cuando los humanos no se interponen en su camino. 14 lugares. Un planeta. El mismo en el que vives. ¿A cuál irías primero? Cuéntamelo en los comentarios, y si este video te hizo ver el mundo de una manera un poco diferente, para eso fue creado.